Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Nosotros estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo. San Mateo que divide en 3 secciones. Hasta ahora, por lo menos lo que estamos estudiando, más secciones encontraremos, pero ahora estamos estudiando la sección número 3, que es la decisión por Jesucristo. La primera era la presentación del protagonista, los primeros capítulos. Desde el capítulo 4 tenemos Ñande Yara y Cuameía, ¿verdad? Es decir, este es mi producto, como un comerciante, por decirlo de una manera. Estoy haciendo también analogía yo, ¿verdad? Así como hace el Evangelio. Entonces Jesús que nos presenta y nos dice, este es mi Evangelio. Esto es lo que yo les pido a ustedes si ustedes quieren ser mis seguidores. Y ahora la tercera sección nos dice, bueno, ya les presenté el producto, ustedes tienen que decidir. ¿Se van a acoplar, se van a adherir, van a comprar mi producto o no? Y dentro de estos capítulos, que son capítulos que nos llaman a tomar una decisión por Jesucristo, encontramos las parábolas. Y entonces las parábolas, ¿qué tienen que ver dentro de esto de la decisión? Y las parábolas son formas, son narraciones sencillas, cuentos, que nos hacen entender cuáles serían las consecuencias, ¿verdad?, si nosotros asumiésemos el Evangelio de Jesucristo. Y así entonces comenzamos a tener tantas parábolas que se nos van presentando y que nos va diciendo, bueno, en la medida en que ustedes se adhieren, entonces este será el resultado. negociante algo y qué vos haces y mira y decir, bueno, ese me interesa, ese sí es lo que estoy necesitando, esa consecuencia es lo que estoy buscando con ese producto. Este es el producto de Jesús, esto es lo que el Señor nos ofrece. Si nosotros lo asumimos, si nosotros nos decidimos por Jesucristo, ciertamente que vamos a vivir de esta manera o los resultados serán de esta manera. Por lo tanto, decíamos nosotros que
todo se manifestará de una manera muy sencilla, muy simple, y de una manera también magistral. Es decir, las parábolas son cosas tan sencillas, tan simples, pero al mismo tiempo es una cuestión magistral. Sobre todo en lo que es el comentario alegórico, porque siempre hay aquí mucha alegoría, ¿verdad?, de la parábola del sembrador. La buena tierra, por ejemplo, son aquellos que escuchan la palabra, entienden y dan fruto. O sea, así de sencillo. Esa es una alegoría, es una aplicación directa que nosotros hacemos y decimos, bueno, ¿quién es esa buena tierra? Es decir, que cada uno tiene que comenzar a preguntarse y tiene que decir qué clase de terreno es ante la palabra y la propuesta del Señor. Recordemos que San Mateo le está predicando aquí a los judíos. Es una comunidad judeo-cristiana y también a los de la comunidad extra. Entonces le está diciendo, bueno, ¿qué clase de corazón tenés? ¿Qué clase cabecita tenés? ¿Te adherís o no te adherís? ¿Te decidís o no te decidís por el Señor? Sos buena tierra en ese caso, ¿verdad? Que escucha la palabra de Dios, entiende y dan fruto. En síntesis, han aceptado con su vida el reino. Aceptaron el reino. Decididamente mala tierra, dureza de un camino que no absorbe la semilla, son aquellos que no entienden, no reciben la palabra, son del diablo. Eso es entonces el otro terreno, que es totalmente entonces lo opuesto, la mala tierra, la buena tierra y la mala tierra. Tales deberían ser las posturas radicales. Entonces, esto es interesante, ¿verdad? Porque esto nos hace pensar y entrar. ¿Por qué será que San Mateo está escribiendo una parábola de esta envergadura? Esta clase de parábolas donde él mira y dice, a ver, qué clase de corazón tiene el hombre. Cada uno de nosotros, qué clase de corazón le presenta a Dios. Y entonces aquí te está diciendo, tales deberían ser las posturas radicales, es decir, que muchos eran radicales, fanáticos verdaderamente. Entonces no llegaban a comprender. Por eso es lo que se dice aquí. Se les dice todo, se les muestra todo y no ven. Se les dice todo. Oye, explica Pablo, nos endui. Nos endui, para nosotros en guaraní como en hebreo, quiere decir no comprender, o mejor dicho, no hacer. Nos endui. Dice una mamá. No quiere decir que tu hijo no te escucha con el oído. O el sonido se escucha. Incluso te entiende. Pero ¿qué quiere decir entonces ese Shema Israel? ¿O qué quiere decir ese Shendumina Shemembu? ¿Qué quiere decir? Obedecer, hacer. ¿Se dan cuenta entonces que el lenguaje es demasiado importante? La exégesis es fundamental para que uno pueda entender el mensaje. Porque el andere puitano te lleva con la palabrita, escuchar. Bueno, ¿qué quiere decir escuchar? Sí, escuché. No, el asunto es que era lo sordo. No. Por eso nosotros tenemos esa frase tan interesante, ¿verdad? En castellano que dice, no hay peor sordo que aquel que no quiere escuchar. Upea ha tenido. O en tu ponado. O en tu lo que tú seas. No hay peor sordo. Y eso es lo que está diciendo San Mateo a esa comunidad sorda, a esa comunidad que no quiere escuchar y no se quiere dejar tocar por el Señor. Entonces, no cámbiase. Quiere seguir en lo suyo. Quiere seguir bandideando, en síntesis, ¿verdad? Pero sabe entonces nuestra realidad, ¿verdad? Entonces, a través de la parábola, te vuelve a lanzar y te vuelve a insistir. Va tocando poco a poco, como un uña de hina, lleva esa tierra que tiene que volverse en una tierra fértil, tiene que volverse en una tierra donde pueda sembrarse y luego que pueda germinar y crecer. Los de dentro y los de fuera, los de dentro y los de fuera. Los de dentro son aquellos que entonces están procurando y que están haciendo el camino. Y voy con la yareco painte hoy la ñande que lleva la cristiana a ella. No es porque somos santitos, porque tenemos 100%, ¿verdad?, de nuestras manos toda la posibilidad, sino que nosotros sabemos que nuestras limitaciones son grandes, ¿entienden? Nosotros somos limitados, somos pecadores, pero ¿dónde está la grandeza? La grandeza y la subliminidad, ¿cómo se dice? Lo sublime, ¿verdad?
¿Dónde está lo sublime del hombre? Y eso sublime, lo grande, la grandeza del hombre está justamente en esa capacidad, en ese deseo de saber escuchar, de saber entonces lo que el Señor nos está pidiendo. Y por lo tanto, después comenzamos a esforzarnos. En la medida en que nosotros nos esforzamos, en la medida en que nosotros procuramos, en la medida en que nosotros hacemos camino. Y por eso nos está diciendo, Él está hablando, están los de dentro y están los de fuera. Los de fuera generalmente son los duros, ¿verdad? Es ese que te mira, que te critican, va viendo usted yupeni, caramelonas en yurupe, la andere ya por siempre iba y pa, la andere ando a ley, a pella. Esos son los que están desde afuera. Entonces el Señor te está diciendo, ñatendé que vaya guapa y la neña, vaya guapa la corazón. ¿Cómo te estás comportando? ¿Qué clase de terreno tenés entonces ante tus hermanos, ante Dios? Bueno, y entonces aquí ya decíamos, decididamente uno a favor o decididamente en contra. Estos deberían ser las posturas radicales, los de adentro y los de fuera, los que aceptan la palabra y los que la niegan. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Entre los 10 países con las peores crisis alimentarias en 2020 se encuentran la República Democrática del Congo, Yemen, Sudán del Sur, Etiopía, Zimbabue y Haití. En su último informe mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación señala que en 2020 unos 155 millones de personas experimentaron altos niveles de inseguridad alimentaria, lo que supone un aumento de unos 20 millones con respecto al 2019. Este informe nos dice que los conflictos siguen siendo la principal causa del hambre en el mundo. De hecho, 99 millones de personas se enfrentan a la inseguridad alimentaria grave en 23 países y territorios en los que los conflictos y la inseguridad son los principales impulsores. A los conflictos le siguen las crisis económicas. El cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos, como las sequías, inundaciones y huracanes, fueron la tercera causa del hambre en 2020, ya que muchos agricultores perdieron sus cosechas, su ganado y sus medios de subsistencia. La FAO está centrando sus recursos para que no se repita la misma situación en 2021. Por eso trabajan codo a codo con las poblaciones rurales para que puedan seguir produciendo y accediendo a los alimentos. Incluso en contextos de graves crisis es posible ayudar a las personas a producir alimentos. Sabemos que pase lo que pase, los agricultores son agricultores y tratarán de seguir cultivando, incluso en las circunstancias más difíciles. Nuestro objetivo es ayudarles a cultivar. La FAO pide apoyo a la comunidad internacional para revertir esta curva en crecimiento y combatir la inseguridad alimentaria. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom
recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Y nosotros nos encontramos aquí, ¿verdad?, en esta reflexión tan interesante, queridos amigos, hablando un poco, ¿verdad?, de todo lo que significa para nosotros esta propuesta del Señor. Es decir, este camino, este anuncio, este salir entonces de todo aquello que es negativo para nosotros, ¿verdad? Con estas alegorías, con estas parábolas, con estos cuentos que nos está haciendo el Señor, porque son cosas tan sencillas. Pero cuando Él dice que muchos, ¿verdad? Dice, por más que oigan, decía, ¿verdad? En el versículo 13-14, por más que oigan, no comprenderán. Por más que vean, no conocerán. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos para que sus ojos no vean. Entonces aquí no es la cuestión de que no hay posibilidad de cambio. No es eso. Siempre hay posibilidad de cambio. Peñan de Yara siempre, o muy peñan de Pope, lleva esa posibilidad de cambio. Pero la posibilidad del cambio significa entonces salir de esta situación en que nos encontramos, salir de esto en que nosotros estamos viviendo para dar pasos concretos, ¿verdad?, para esa realidad buena, esa realidad entonces de esparcir, de hacer, de entregar lo mejor de nosotros mismos, ¿se entiende? Esto es lo que el Señor nos está diciendo, queridos amigos. Y eso es entonces lo que nosotros tenemos que procurar, ¿verdad?, en el día a día. Bueno, vamos a seguir un poquitito más y vamos a mirar, ¿verdad?, cómo esta teología de San Mateo nos va presentando la cuestión de la parábola. Por una parte podemos tener esa tierra buena o por otra parte podemos también nosotros ser esa tierra mala, dureza de un camino que no absorbe la semilla. Son aquellos que no entienden, no reciben la palabra, son del diablo. Son posturas radicales entonces que nosotros encontramos con los de adentro y con los de afuera. Entonces, no es que se están tirando flores, ¿verdad?, entre ellos, sino que verdaderamente se están diciendo la verdad y se golpean unos a los otros. Los que aceptan la palabra y los que niegan. Parece que en la solución de la parábola se ha dado un paso adelante. Vamos a ver un poco. Un paso adelante en la solución, ¿verdad?, de las parábolas. Entre los extremos se sitúan dos tipos intermedios. Los que aceptando la palabra en alegría llegan a cansarse y la abandonan. Llegan a cansarse y la abandonan. Semilla en tierra pedregosa. Semilla en tierra pedregosa. Es decir, viste que comienza, el que está en tierra
pedregosa. Esa plantita va creciendo. Pero después, cuando dice tiene que seguir como está entre las piedras, entonces ya no encuentra posibilidad. Hasta ahí llegó la posibilidad de su crecimiento. O pego la dice años de que la vida cristiana muchas veces es así también, como esa semilla en tierra pedregosa. Se cansan y abandonan. Se cansan y abandonan. Ante las primeras dificultades. ¿Cuál es la dificultad aquí? La roca, la piedra no le deja seguir, no le deja entonces entrar y tener más alimento. Ante esa situación, ¿qué va a hacer aquí? Y lo único que puede hacer es quedarse. De molde, veis ahí la gente. Molde. Se cansa y abandona. Después ya abandona. No quiero más saber nada. Porque se siente frustrado en este sentido, ¿verdad? Ahora, los que escuchan la palabra pero vienen a olvidarla, luego en el sinfín de los quehaceres de la vida que les llena. Entonces, ¿quiénes son los que escuchan la palabra pero vienen a olvidarlo en este sinfín de problemas? Y justamente aquellos que se sienten ahogados, esos que caen entre las espinas. La comparación es espectacular, ¿verdad? Como Jesús está contando esta parábola. Caer esa semilla entre espinas. Para nosotros luego ya la palabra espinas es siempre un lugar de dolor, un lugar de sufrimiento, y que encima después te ahogue de nuevo. Vos ahí estás afanado con tantas cosas. Estás afanado con tu trabajo, estás afanado con tu deporte, estás afanado de traer dinero, estás afanado no sé de qué cosa. Uno siempre, ¿verdad? Tiene ese afán de. Pero en el fondo, a ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Llegamos o no llegamos? Es un sinfín, entonces, de los quehaceres de cada día. Estos dos tipos de personas, los de la buena tierra o los de la mala tierra, nos sitúan dentro de la iglesia. Peña Tendeque, a Pejenduque, esto nos sitúa dentro de la iglesia. No pensemos entonces, sobre todo como dice nuestro Papa queridísimo, el Papa Francisco, él dice que nos encontramos ante una iglesia que es santa y que es una iglesia pecadora. Y no es él el único que dice, ¿verdad? Nosotros sabemos eso. De Pablo nosotros ya tenemos, y toda la Biblia nos habla de estas dos realidades. Santa en el sentido de que hemos recibido todo, todas las cualidades, toda la riqueza, imagen de Dios. Yareco Paitenio, para ser felices, para realizarnos. Aupealan ya güero guatana, aupealan yande ya giruena peñan de yarabica tu hanguay se lleva ñañembo tu ese ya es ahí ya verdad ñañembo tu pei pona mía ya güero co aupeare la ñañembo tu ana ñañembo barete ñame hanguay ya pei pona mía entero betea lleva. Pero sin embargo está también el aspecto del mal. Aupeañan de ya kwa pona yare cojai, pero peañan de ya que llena. Porque si tenemos lo positivo, quiere decir que podemos luchar contra el mal. Si tenemos lo positivo, si tenemos entonces esa grandeza de Dios, ciertamente que vamos a poder afrontar todo aquello que es para nosotros, a nuestra vista, negativo. Entonces, te está diciendo directamente aquí. Entonces, que nos sitúan en estos dos tipos que nosotros encontramos. Están esos que caen, dicen, en esa tierra, pero después se cansan y abandonan. Y están los otros que escuchan la palabra de Dios, pero que vienen a olvidarla luego de un sinfín de los quehaceres de la vida que les llena. Un sinfín de quehaceres de la vida que les llena. Entonces, queridos hermanos, vamos a volver enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036.
Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Seguimos con Ñande Yarañe. Estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo tan interesante de San Mateo que nos habla sobre las parábolas. Las parábolas son demostraciones, así el demo decíamos, de ahí demostraciones de lo que significa el asumir y el seguir a Jesucristo. Y aquí hay actitudes, ¿verdad? Cómo nosotros podemos acoger la palabra de Dios, cómo podemos decidirnos. Sí, siempre son decisiones porque son dos extremos, ¿verdad? La buena tierra y la tierra evidentemente que no acepta, que hay un rechazo. Es el primero y el último. Pero luego tenemos también los que son momentos intermediarios, o intermedios, vamos a decir mejor dicho. Son momentos, se sitúan en estos tipos intermedios, es decir, en el medio, entre el sí y el no. Los que aceptando la palabra en alegría, dice, viste que la aceptaron con alegría algunos, pero después llegan a cansarse y lo abandonan. Esos son los que cayeron en el terreno pedregoso. Es decir, pero después se cansan. Y claro, eso quiere decir que no tiene raíces, o sea, la raíz no puede seguir más porque está la roca, está la piedra. Entonces ella no puede alimentarse más. Entonces esos comenzaron con mucho entusiasmo, es decir, nacen, ¿verdad? Tienen un poco de tierra, un poco de abono ahí. Ni por un ame, ni entusiasmada, estamos bien llamados cristianos. Ni por un ni entusiasmada por A o por B motivo, pero ¿dónde está el triunfo del cristiano? El triunfo del cristianismo está en la perseverancia. ¿Se acuerdan del libro del Apocalipsis? Cuando habla verdaderamente en esa visión, dice Juan, y los vistos que estaban ahí, 144.000 vestidos, dice, de blanco. Entonces se pregunta, ¿y dónde estos lavaron sus vestiduras? Es interesante, es toda una pedagogía, una enseñanza que nos está diciendo.
Y entonces aquí le dice, estos son los que lavaron sus vestidos en la sangre del Cordero. Número 1. Muy bien, hasta ahí todo tranquilo. Lavaron. Pero sobre todo son los que perseveraron. Los que perseveraron en esta lucha, en este camino. Aupea con las acevedas. Está con todo entusiasmo, ¿verdad? ¿Cuántos niños yo he visto en la primera comunión, verdad? Veo que mira, vea tu confirmación, mira, ya uno apenas te movió. Apenas patinó. Y algunos terminan su confirmación y después, si te he visto, no me acuerdo. Oye, entonces, ahí ya viene la otra y justamente es lo intermedio que estábamos diciendo. Los que escuchan la palabra de Dios, se entusiasman con la palabra de Dios, pero vienen a olvidarla luego en el sinfín de los quehaceres de la vida que los llena. Uno mira también y los conoce, son chicos buenos, son jóvenes buenos, pero aquí pues está el problema, dice, cuando se olvidan de la palabra, terminamos ahí algunos, ¿verdad? En el sinfín de los quehaceres de la vida. El sinfín de los quehaceres de la vida. Pensamos que esas cosas que al final es sin fin, porque nunca termina y siempre. Si vos querés estar ocupado siempre, vas a estar ocupado siempre y no vas a tener nunca tiempo para Dios. Ahora, si vos querés estar siempre ocupado, pero dentro de todas tus ocupaciones también tener un momento para Dios, claro que lo vas a tener. No me podés decir, ¿sabe qué, padre? Yo estoy demasiado ocupado. ¿Sabe, padre? Yo estoy demasiado ocupado. Ese ya suena a podrido, como se dice, suena a podrido. ¿Por qué? Y porque justamente entonces no estamos entendiendo lo que significa aquí la decisión o la adhesión total. La decisión y la adhesión total a Jesucristo, dice, no es de palabras. San Juan sobre todo insiste mucho después, ¿se acuerdan? Cuando él dice, no amen, hijitos, no amen, dice, solamente de palabra. Eso nosotros lo hemos escuchado en el 5º domingo de Pascua, ¿verdad? En esa segunda lectura que nos presenta. Entonces dice, no amen de palabra. Anila pendiñe erei, anila oikopende hewila la taparana. ¿Por qué? Porque justamente aquí te estamos hablando. Son chicos buenos, son cristianos buenos, digamos así. Bueno, no sé en qué sentido vamos a decirle la palabra bueno, ¿verdad? En el sentido de que son personas bondadosas, vamos a decirle, pero que no están viviendo verdaderamente comprometidamente en la vida cristiana. No es lo externo entonces de la bondad, o no es no tener agresividad. Esa no es la verdadera bondad, por lo menos, ¿verdad? Como nosotros entendemos de la palabra kalos, ¿verdad? Sino que nosotros somos los que vivimos de acuerdo a los elementos esenciales, aquello que nos conviene. Nosotros decíamos en nuestra explicación, ¿verdad? El kalos es aquello que te conviene. El buen pastor es el pastor que te conviene. Entonces, el cristiano que vive auténticamente, el buen cristiano, es entonces aquel cristiano que vive de acuerdo a lo que verdaderamente le propone el Señor, lo que le conviene para hacer ese camino de santidad, ¿entendiste? Entonces, eso es lindo que nosotros también entendamos. Y eso es lo que te está diciendo. Están entonces los intermedios. Ni fu ni faina. Escuchan la palabra, pero vienen a olvidarla luego en este sinfín de los quehaceres de la vida que los llena. Nace tiempo una veñan de yarare nondepe añesumi agui lléveme en chupea lleva pechere coere a pemba y ponaitea o me va a cuece y gato a la yapo, porque al final de cuentas todo lo que somos y todo lo que podemos hacer y estar metidos también en tantas cosas, incluso en tu negocio, si tu empresa te va bien, si tu familia te va bien. Yo estoy feliz, ya estoy feliz, te dicen algunos, ¿verdad? Ya estoy feliz, no necesito de Dios. No necesito de Dios para ser feliz porque ya estoy feliz. Ya me he realizado. ¡Oh! Ahí sigue estamos podridos, ahí dice la gente. Ahí sí que. Pepe ya muy ¿verdad? Del dedo en la llaga. No, padre, yo tengo. ¡Qué pucha! Tengo todo. Todo lo que toco se vuelve oro. Todo lo que toco lo produzco. Qué bien, qué maravilla.
Pero lo esencial y lo fundamental. Dego la época venían de Yarare, Pepe la época. Y ahí sí que vas a volver oro. ¿De qué cosa? De tu propia vida, de tu propia existencia, ¿verdad? Y eso es lo que te está diciendo. Luego, en el sinfín de los quehaceres de la vida, entonces se quedan ahí y eso ya les llena, ya les llena. Estoy lleno, estoy satisfecho. Y sin embargo, tiene un gran hueco en la vida. Yo también he conocido otras personas, ¿verdad? Pero espectaculares en el sentido, en cuanto a un triunfo ante la vida, ante el negocio, ante el comercio, ante la economía. Etaiba. Pero así también después incluso algunos de ellos que conozco que se quitaron la vida. Prefirieron tirarse, suicidarse, colgarse, matarse, dispararse. ¿Por qué? Y porque no les llenó verdaderamente. Lo material no te llena. Ustedes saben que lo material, todo lo que nosotros tenemos, lo material, es prestado. Mi cuerpo, esto que yo tengo, mi fisonomía, todo es prestado. Nada no me pertenece. Ni cuando me muera yo no voy a llevar, porque ya no será mío, ya no es mi cuerpo. Hoy en día puedo decir que ya es que es mi cuerpo, pero todo es prestado. Eso va a quedar en la tierra, se pudrirá y vendrán otros seguramente a utilizarlo. Seguramente que lo van a utilizar los gusanos o lo van a utilizar otros, ¿verdad? Porque es la naturaleza, eso va a quedar aquí, va a quedar aquí. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente? Ese es el gran misterio de la vida. Y aquí está la propuesta del Señor, ¿verdad? ¿Dónde está lo esencial y lo fundamental? Y eso es lo que tenemos que descubrir. No quedarnos intermedio, ni fu ni fa, sino que decidirnos. Estamos hablando de decisión, tercera sesión, ¿verdad? Del capítulo de San Mateo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos,
El don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización, acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos, hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe.
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en esta jornada. Hoy, como siempre, leemos las acciones, hechos de los apóstoles. Quiero obras, nos dice el Señor. No quiero simplemente entonces la pareja lleva. Porque muchas veces ya la pareja. Estamba ahí por allá y cuá, ya y cuá, upbb. Pero después, ¿cuál es la acción concreta que vamos realizando? Hechos de los apóstoles, hechos de los seguidores, discípulos, apóstoles del Señor. Leemos del capítulo 16, 22 al 34. Cree en el Señor y te salvarás. El creer, que justamente significa adhesión. Es decir, salvarnos. Pero, ¿qué significa salvarse aquí, queridos niños, queridos hermanos, queridos papás, queridos abuelos, todos? ¿Qué significa esta salvación para nosotros? Significa ese adherirse al Señor, y en la medida en que nos adherimos, ahora comenzamos a tener una forma de actuar totalmente diferente. Peñan de yara o pocono peñan de corazón, peñan de yara o ikeno peñan de pepe, y ande a veía o pe, ya po, otra cosa y te llevo. ¿Qué es lo positivo? ¿Qué es aquello que hace crecer a la comunidad? Aquello que me hace feliz y aquello que me hace vivir de acuerdo a sus mandamientos. Es la fuerza de Dios. La plebe de Filipo se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que lo desnudaran y lo azotaran. Después de una buena paliza les metieron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los vigilara con mucho cuidado. Recibió el encargo, los metió en el calabozo y los sujetó los pies también al cepo. A medianoche Pablo y Silas recitaban un himno mientras los demás presos escuchaban. De repente sobrevino un terremoto que sacudió los cimientos de la prisión. En ese instante se abrieron todas las puertas y se les soltaron las cadenas a los prisioneros. El carcelero se despertó y al ver las puertas abiertas empuñó la espada para matarse, creyendo que se habían escapado los presos. Pero Pablo le gritó muy fuerte: no te hagas daño, que estamos todos aquí. Queridos hermanos, es la fuerza, ¿verdad?, de Dios que nos libera de toda prisión. Y muchas veces, como este carcelero, que oye mondría lleva su responsabilidad, pero es una responsabilidad humana simplemente. Pablo le dice: no te quites la vida. Hay algo que el Señor está queriendo hacer contigo. ¿Y cómo terminará la palabra de Dios? Y justamente dice que después los llevó a su casa, les ofreció una comida y festejó con toda la casa de haber creído en Dios. El testimonio y la fuerza de Dios que nos libera también es capaz de liberar a cualquier hermano encadenado. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y ángeles vuelan alrededor. Unidos a tu presencia, Señor.
Llueve tu gracia, Señor. Derramas tu bendición. Y llueve tu gracia, Señor. Manda tu espíritu de amor. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Qué interesante lo que estamos reflexionando aquí en este capítulo 13, porque nos muestra directamente cuáles son las consecuencias y cuál es la forma de vivir del cristiano comprometido, del cristiano que se mete, ¿verdad?, con todo en su vida. Bueno, vamos a hablar un poco más, ¿verdad? Y estábamos diciendo que damos un paso decisivo. Nosotros en el bloque anterior estábamos hablando. Aquí está la decisión total, tierra fértil, o también una decisión total, un rechazo total, ¿verdad?, del Señor. Vean, ni najeño y hoy ni la semillita, porque enseguida ya viene, es rechazada, es comida por un pajarito. A Yohoma, vayando Weima. Vamos a mirar por el 18, 23. Escuchen entonces, queridos amigos, dice lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye, ¿verdad?, cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en el corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. Y la parábola de por sí dice, les decía, el sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros, ahí está, los pájaros las comieron. Los pájaros las comieron. Es decir, ese no tuvo luego ni posibilidad de entrar, de morir, de germinar, de salir, de crecer, nada. Y ese es entonces como se presentan los dos extremos. Tierra totalmente imposibilitada, ¿verdad?, ni de germinar. Entonces ese es el rechazo total. Aquí entonces se le presenta como el rechazo total. Y la tierra fértil entonces se presenta como aquella tierra que da el fruto, el 100 por 1. Y esto es lo que el Señor, ¿verdad?, nos pide a cada uno de nosotros. Bueno, por lo tanto, aquí estamos dando el paso decisivo. La palabra de Jesús, parábola, es un juicio. Entonces, esta palabra de Jesús, esta parábola de por sí, el género literario que se está presentando a través de la parábola, ¿qué es lo que en síntesis te está presentando y te está ofreciendo? Te está ofreciendo un juicio, un juicio. Aquí somos nosotros mismos quienes ya nos ponemos ante Dios y ya somos, entre comillas, enjuiciados. San Juan es el que es un poquitito más directo, ¿verdad?, cuando dice con respecto a esto del juicio de Dios. Dice, ustedes crean, dice, crean en el Señor. El que cree ya está salvado, así te dice, el que cree en Jesús como su Salvador. Pablo lo dirá después, lo mismo. El que cree, el que se adhiere a Jesucristo ya está salvado. Dice, ¿cómo es eso? Entonces yo creo. Todos vean a decir, yo creo. Dice, yo creo. No, calma. Te la mitad, o sea, caramelo, vaya a sacar, ya, te tira todo así porque te entendéis. Tranquilo, calma. Entonces, ¿qué quiere decir el yo creo? ¿Verdad? El yo creo quiere decir que yo me adhiero y que toda mi mente, mi corazón, mi alma, mi cuerpo, mis decisiones, mi vida, la encamino hacia Dios. Entonces, todas mis energías están puestas hacia Dios. Su pedagogía dice la yo creo. Adherirse a Jesucristo quiere decir la fe. El creer quiere decir hacer un camino de salvación, hacer un camino de encuentro con Dios. Bueno, número 1. Y después continúa San Juan diciendo, y el que no cree ya está condenado, dice.
El que no cree ya está condenado. Uno se asusta y dice, ¿cómo es eso? ¿El Señor me condena? No. Te está diciendo bien, el que no cree ya está condenado. Y porque sos vos el que decidiste en no meterte en este camino. Yo les ponía un ejemplo, ¿verdad? No sé si en cuál de los programas, pero en fin, o en alguna de las homilías por ahí, cuando hablábamos y decíamos, ¿viste? El que cree ya se adhiere y va en este camino. El que no cree ya está condenado. Ya está condenado. Ya se condena más y capturende. No es eso. Digo ya ponga lo elemental y fundamental. Creer o no creer. Porque el no creer significa, queridos hermanos, queridos amigos, significa no mover un dedo por lo esencial y lo fundamental de todo eso que Dios te ha puesto en las manos. Es decir, entonces no querés hacer nada, absolutamente no querés hacer nada. O sea, preferís entonces vivir tu vida así como te gusta. Eso significa no adherirse a Jesucristo, eso significa no creer. Y entonces por eso yo les decía ese ejemplo que les voy a volver a contar, pero es cuando vos te vas a un examen que de 100 preguntas y no hiciste nada, firmaste, pusiste el número de tu cédula, esto, firmar, entregar, vacío. Y después te vas a tu casa y comenzás y te pones nervioso y decís, ¿cuánto será que el profesor me va a poner? ¿Qué nota será que me va a poner? Más bien por Honduras, ¿cómo entregaste tu hoja? 0, nada. Entonces, ¿vos grande nota? Y no me digas ahora que vas a estar esperando un 2, un 3, un 4, menos un 5, ¿verdad? Veango 0 al cuadrado, bueno, y eso también es lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Aquí está, yo ya te doy todito. Ahora, eso es lo que te dice San Juan, ¿verdad? Con otra terminología, pero también las parábolas te están mostrando lo mismo. La buena tierra o aquella que verdaderamente aquí se presenta como la mala, ¿verdad? La mala tierra, dureza de un camino que no absorbe la palabra de Dios, que no se decide por el Señor. Y antecoñaína en la sección de la decisión. Hay que tomar decisión. Y esa decisión es ¿a favor de quién? ¿Es a favor del Señor? ¿O es simplemente una decisión, entre comillas, de la mala tierra, que es solamente buscar tus propios beneficios y tus propios intereses? Queridos hermanos, nos despedimos por el día de hoy. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.